Hola, Víctor. Ha sido el primero. Hola, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, ¿qué os habrá por aquí? Hola, Sarín, Osteojabato, Sandra, Miguel Ángel, Lander, Diana. ¿Cómo estáis? ¿Habéis parado un poquito antes hoy o cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os habéis gestionado? Diana. Hola, hola, hola. Hola, Lucía. Hola, Yuli. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la tarde de pacientes? ¿Habéis podido aplicar algunas de las cosas que hemos estado viendo estos días o qué? Por lo menos habéis pensado un poquito más. Si es que sí, yo ya me doy con un canto de los dientes, ¿eh? Ah, el micro. Voy a... Vale, el micro está bien. Bueno, pues ahora ya es... Lucía dice que está cansada, normal. Ya es tarde. Hoy va a ser más ligerito, ¿vale? Que otros días. Así que ahora ya es como de relax, ¿vale? Vamos a hablar un ratito de la tendinopatía rotuliana. Y al final interactuaremos un poco, resolveremos dudas que os surjan, preguntas que tengáis, ¿vale? Pero va a ser más ligero. Yo creo que ya hemos asentado como los principios más importantes que yo quería que asentarais. Ahora ya estáis en una fase de conocimiento un poquito más alta que el lunes. De hecho, lo he visto hoy por el grupo cuando estabais razonando. He flipado y me encanta. Mirad que... He dado formaciones y en muchas de ellas el último día pensaba, creo que la gente, bueno, he dado formaciones y he recibido formaciones, ¿no? Y en las dos, estando en las dos partes, me daba cuenta que había gente que seguía teniendo dudas muy importantes que había que resolver. Y para mí las dudas más importantes que tenemos que resolver antes de tratar a una persona con dolor es entender el porqué de ese dolor. Y a partir de ahí ya pues podremos hacer muchas cosas y trabajar de forma mucho más coherente. Y me alegra escucharos, no sé, Rosy, lo que has compartido antes por el chat. Es un razonamiento muy guay, hecho con mucha cabeza y que muy pocos fisios de verdad que hacen esto, muy, muy, muy pocos. De hecho, compartir estas reflexiones que hemos estado haciendo a lo largo de esta semana con otros compañeros y compañeras y van a sentir que les habléis en chino literal. Cuando les habléis de la CPM, cuando les habléis de la modulación endógena del dolor, cuando les habléis de pacientes con dolor y de testar con un algómetro antes de tratar. Sí, es que sí. Entonces me gusta que en este grupo haya gente con ese enfoque. Yo sé que no es, a nivel de venta y marketing, creo que a muchas personas les crea un poco de rechazo porque vende mucho más, y esto es así, en fisioterapia es así, vende mucho más que yo te enseñe el truco fantástico para tratar a cualquier paciente con la técnica que sea. Porque es más fácil, es lo que os decía antes, eso no te hace pensar. Ahí no te tienes que complicar nada la vida. Simplemente pones el aparato, pones las agujas y te olvidas. Pero realmente ahí no tienes ni idea de por qué estás haciendo eso. Y cuando tratamos a personas con dolor, que el dolor es una de las cosas más complejas que podemos tener delante de nosotros, si entendemos qué es lo que ocurre, pues vamos a saber hacer las cosas bien y con cabeza. Así que bueno, lo que os decía, si esta semana lo que llevamos compartiendo y lo que hemos convivido en el chat os ha servido para poder asentar algunos conceptos, tener claros otros y entender mejor por qué hacemos las cosas. Me da igual que no hayáis entrado a la formación, igual no es vuestro momento y quizá lo haréis dentro de un año cuando volvamos a abrir. Está genial si con lo que habéis aprendido aquí vais a mejorar un poquito en clínica, de verdad os lo digo. Así que nada, si os parece, chicas, chicos, empezamos, ¿vale? Mirad, voy a compartiros pantalla, perdonad un segundo, os comparto la presentación y así...
Y así, genial. Vale, no os leo, igual que los otros días, tengo que averiguar esto cómo se hace para poder verme yo y leeros a vosotros a la vez. Pero bueno, si se ve guay y se escucha bien la presentación, le damos. ¿Vale? A ver un segundito, que minimice esto para que no se vea en la después y le doy. Vale, como hemos hecho los otros días, hoy va a ser más corto, ¿vale? Entonces, os voy a contar la historia que os voy a contar hoy. Vamos a hablar de la tendinopatía rotuliana y de nuevos enfoques de tratamiento. Y al final cierro la presentación y hacemos preguntas. Así que coged papel y boli, apuntar todas las dudas que tengáis y en la medida de lo posible, y si me sé las respuestas, os podré ayudar al final. ¿Ok? Así que nada, le damos. Me imagino que muchos y muchos de los que estáis aquí habréis tratado alguna tendinopatía rotuliana, seguro. Eh, Probablemente sea una de las entidades más complejas de manejar por lo lentos que se dan los procesos de reparación en el tendón. Vamos a hablar un poco de eso, qué ocurre en un tendón tendinopático. Vamos a hablar de por qué la electrolisis tiene sentido en un tendón que está degenerado y vamos a ver con qué deberíamos combinar nuestro tratamiento de electrolisis para que todo surta efecto y podamos ayudar a los pacientes más rápido que simplemente utilizando tratamiento conservador. No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, pero ¿qué ocurre realmente en un tendón tendinopático? Cuando nosotros ponemos la sonda en el tendón tendinopático de nuestro paciente, siempre vamos a ver una serie de cambios que son parecidos en casi todos los tendones. La mayoría de ellos presentan un gap más o menos grande intratendón. Ese gap puede estar asociado o no a neovascularización, no todos los tendones presentan neovascularización, pero casi siempre presentan esas zonas focales hipoecoicas que pueden estar más localizadas en el polo inferior de la rótula, pueden estar más localizadas en el vientre medio del tendón, puede haber neovascularización asociada o no, pueden haber calcificaciones o no, pero todo esto que os estoy diciendo prácticamente aparece en casi todas las tendinopatías. Rara será la tendinopatía degenerativa que os encontréis sin alguno de estos cambios. Pero vamos a hablar de algo súper importante que no sé si conocéis, y es de las células madre progenitoras del tendón. Estas células madre, que son estas que os presento por aquí, en un tendón en condiciones normales, se encuentran metidas dentro del vientre tendinoso. Estas células son unas cracks porque se encargan de modular la inflamación, cambian el comportamiento de los macrófagos, que ahora después hablaremos de ellos. Es decir, son las jefas del cotarro. Tienen la capacidad de cambiar el fenotipo de los macrófagos de M1 a M2, que ahora hablaremos de ellos. Son capaces de modular la inflamación cuando ésta se exacerba. Y esto es importante conocerlo porque en tendinopatías reactivas, es decir, esos tendones que se han inflamado después de asumir un sobreesfuerzo, por ejemplo, una persona que nunca ha corrido y mañana decide correr 5 kilómetros. Y viene a consulta súper preocupada porque le duele muchísimo el tendón. Vale, es muy probable que cuando nosotros hagamos un corte ecográfico al tendón de ese paciente, de este perfil de paciente que os estoy contando, nos encontremos con un tendón ligeramente hipoecoico, como un poquito más hinchado, pero eso es fruto de la inflamación que se está dando debido al sobreesfuerzo que ha asumido ese tendón. Las células madre, progenitoras del tendón, cuando nosotros asumimos una carga que pasa los límites normales, son capaces de modular esa inflamación y de volver al tejido a una situación de normalidad. Por eso, las tendinopatías reactivas no hay que tocarlas. No hay que tocarlas. El propio cuerpo ya tiene los mecanismos suficientes como para regularlas. Un tendón reactivo no se pincha, no se manipula, no se masajea, no se toca, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Como mucho, podríamos introducir cargas isométricas para favorecer los procesos naturales de reparación del propio cuerpo. ¿Vale? Pero, por favor, apuntaros esto que a veces vemos locuras literales en consulta. Entonces, realmente las TSPC tienen un papel
esencial y clave en la regulación de muchos procesos de nuestro sistema y sobre todo a nivel tendinoso para conseguir una homeostasis que le permita a los tejidos comportarse de una forma correcta. Así que son las jefas, reparan y coordinan. Lo hacen prácticamente todo lo importante que se tiene que dar dentro de un tejido para que éste se mantenga en unas condiciones normales, pues son estas células las que están ahí controlando toda la maquinaria. Ya sabéis que en condiciones normales un tendón rotuliano nos lo vamos a encontrar con un patrón fibrilar lineal. No hay zonas hipoecoicas marcadas. No vamos a encontrar neovascularización asociada. No vamos a encontrar calcificaciones intratendón. No vamos a encontrar metaplasias fibrocartilaginosas. Es un tejido que tiene una disposición correcta donde las fibras de los tejidos se ven perfectamente y no hay ningún tipo de alteración estructural. ¿Ok? En condiciones patológicas ocurre algo súper curioso. Aquí estamos viendo la imagen como muy ampliada de un tendón rotuliano patológico, ¿vale? Esto sería el paratenon, la parte de fuera. Esto sería la interfase de arriba, la piel y el tejido celular subcutáneo. Y aquí abajo estamos viendo la cortical de la tibia. ¿Sí? Esto sería una entesopatía distal del tendón rotuliano. Aquí estamos viendo el gap en el tendón y como veis hay neovascularización asociada. ¿Ok? Todo esto de aquí sería el cuerpo del tendón. Vale, ¿qué ha ocurrido aquí con las TSPC? Os he dicho que en condiciones normales estas se encuentran dentro del tendón y desde ahí es desde donde maquinan ellas todos los procesos. En condiciones patológicas, las TSPC viajan hacia la periferia del tendón. ¿Esto qué hace? Me gusta contároslo así para que, o sea, no me gusta ponerme muy técnica con esta terminología porque si no al final nadie se entera de nada. Entonces, como no somos neurofisiólogos y lo que tratamos es a pacientes, creo que esta es una forma bastante didáctica de entender algo complejo. ¿Vale? Por si hay alguien que entiende de esto mucho más que lo que pueda entender yo, esté flipando ahora mismo con estos dibujos, entenderme que yo al final le hablo a los fisios y lo que quiero es que los fisios entiendan por qué hacen lo que hacen y qué sentido tiene, en este caso, que es de lo que vamos a hablar hoy, aplicar una corriente y por qué no lo haríamos en otros casos, ¿vale? Volviendo a lo que os estaba contando. Las TSPC, en condiciones patológicas, migran a la periferia del tendón, al paratenon. Al no estar dentro del vientre tendinoso, no tienen la misma capacidad de regular todos los procesos que os he dicho antes que regulan. Esto lo que hace es que el tendón altere su capacidad regenerativa propia, porque la propia homeostasis del tendón hace que cuando nosotros le metemos una carga que está por encima de nuestra media, si todo está bien, él es capaz de regularse, gracias a ellas y a otros procesos que se dan, ¿sí? Pero si estas no están manejando el cotarro, va a haber una alteración de muchas de las funciones que se deben dar en un tejido tendinoso. Si se altera la capacidad regenerativa propia del tendón, poquito a poco va a haber una desorganización de la estructura del tendón, porque la matriz extracelular se va a ver comprometida. Si esa homeostasis deja de estar en equilibrio, el colágeno tipo 3 va a empezar a depositarse en mayor cantidad que el colágeno tipo 1. Y todos sabemos que la capacidad que tiene el colágeno tipo 3 frente al 1 es muchísimo peor. Es un colágeno de peor calidad, ¿vale? Tenemos hasta 21 tipos de colágeno. El colágeno tipo 1 es el que se encuentra en mayor medida en los tendones. Pues en una tendinopatía hay una desregulación del colágeno, hay un aumento del colágeno tipo 3 respecto al colágeno tipo 1. Parte de esa desregulación provoca la desorganización de la estructura del tendón por la matriz extracelular y por los cambios que se dan en ella. Esto provoca que la inflamación se prolongue mucho más de lo que debería y que se empiecen a dar cambios en la vascularización. Vamos a hablar ahora de los macrófagos, porque ¿qué papel tienen los macrófagos en todo este jaleo de las tendinopatías? Seguro que habéis escuchado hablar de ellos y
hay dos detalles importantes que debemos conocer. Hay como dos tipos principales de macrófagos. Los macrófagos M1, que son macrófagos que son más proinflamatorios, son macrófagos que entran en juego cuando el tendón está en una fase reactiva, ¿sí? Y luego tenemos otros macrófagos, que son los macrófagos M2, que tienen más propiedades antiinflamatorias, más de reparación. Las TSPC, las células madre del tendón, tienen la capacidad, como hemos dicho antes, de modificar el fenotipo de los macrófagos M1 a M2. Flipáis, ¿eh? Esto que acaba de pasar. Voy a Te lo hacerlo otra subo vez para que no porque nos me ha costado moleste. hacerlo. He descubierto hoy esto, ¿eh? Entonces, conociendo esto, vamos a entender mucho mejor por qué sí tiene sentido aplicar electrolisis cuando nos encontramos ante un tendón degenerado. Pero estos conceptos debíamos conocerlos antes de adentrarnos en esa parte. En una tendinopatía reactiva, lo que ocurre es que las TSPC van a reprogramar a los macrófagos M1 para que se conviertan en macrófagos M2. ¿Para qué? Para que empiecen a reparar esa inflamación que se ha exacerbado. Entonces, en una tendinopatía reactiva, más o menos en 7 días, 7-10 días, ese tendón ya ha vuelto a la normalidad. Y si recordáis algún paciente que hayáis tratado con una tendinopatía reactiva, habréis visto que esos tiempos se cumplen. Y no porque vosotros hayáis hecho magia en consulta. A ver, si le habéis prescrito un programa de ejercicios acorde a la inflamación que presentaba ese tendón, habréis ayudado mucho en el proceso de regulación, ¿no? Pero que ya de base el cuerpo tiene la capacidad suficiente para regular eso, ¿sí? Si esa persona no descansara, no os hiciera caso con las medidas que le proponéis, si no hiciera el trabajo isométrico que sabemos que es interesante para seguir regulando esa homeostasis y que el tendón vuelva a la normalidad, ¿qué ocurriría? Pues que el tendón entraría en una fase degenerativa, ¿sí? Pero bueno, antes de adentrarnos en esa parte, quería comentaros que en una tendinopatía reactiva, las TSPC tienen la capacidad de cambiar el fenotipo de macrófagos M1 a M2, aumentar la capacidad de los macrófagos M2 para que trabajen más, y esto le permite al tendón entrar en una fase de curación. La inflamación en la tendinopatía, entonces, ¿por qué es importante y qué es lo que ocurre? A ver, ya hemos visto que la inflamación es un proceso natural que se da en nuestro cuerpo cuando hay una alteración en el tejido. Y el propio sistema va a tener siempre la capacidad para poder recuperar el tejido. En un proceso inflamatorio nos vamos a encontrar tendones engrosados, más hipoecoicos. Nos vamos a encontrar incluso neovascularización asociada en el tendón. No es raro que en tendinopatías reactivas, en personas que han incrementado extremadamente la carga de entrenamiento o de actividad de su día a día, cuando hagamos la eco, puede que incluso no observemos cambios anecoicos dentro del tendón, pero sí mucha neovascularización. Esto es típico de las tendinopatías reactivas. Lo que ocurre es que en las tendinopatías degenerativas, la inflamación, esa inflamación que tendría que darse de forma natural en una fase inicial, si no se corrige, que puede ocurrir por dos motivos. El cuerpo falla, fallan los mecanismos de curación, o la persona no le da el descanso suficiente al tendón. ¿Vale? No le da importancia a esa clínica que le está dando el tendón, es decir, le duele, pero sigue entrenando, sigue corriendo, sigue saltando, sigue cargando peso, y entonces no le deja al tendón que ejerza los procesos de reparación naturales. Entonces los macrófagos M1 empiezan a trabajar en exceso. Ya hemos dicho que los macrófagos M1 son proinflamatorios. ¿Sí? Esto va a dar a medio o largo plazo que el tendón entre en una fase degenerativa, de cambios de la matriz extracelular, como habíamos nombrado. Van a empezar a darse cambios anecoicos o hipoecoicos dentro del tendón, va a haber un engrosamiento del mismo. Añadidos esos cambios anecoicos de la matriz, van a empezar a darse cambios en la neoinervación y en la neovascularización. Vamos a empezar a ver zonas focales hipoecoicas distribuidas en diferentes regiones del tendón.
La neovascularización no la podemos encontrar asociada más a los focos degenerativos generalmente. Y estos son un poco y las calcificaciones que os he comentado al principio, ¿no? Estos son un poco los cambios que nos vamos a encontrar en un tendón que ha entrado en una fase de degeneración incapaz de revertirse. Ok, en este punto, y os hablo de tendones que han entrado en una fase degenerativa que llevan muchos meses o años de evolución, ¿vale? Esto es algo que antes de entrar en lo que es la parte de la electrolisis en sí, quiero que os quede claro. Si atendéis al modelo Continuum, que está descrito por Cook y Purdam, es un modelo en el que, y os hablo de esto en la formación, es un modelo en el que nos explican un poco cómo el tendón, la historia que os he contado ya ahora, ¿no? Cómo un tendón en fase reactiva puede entrar fácilmente en una fase degenerativa si no se controla ese proceso. Ya os he dicho que controlar la fase reactiva es relativamente fácil, pero no siempre se consigue ni se hace. Poquito a poco el tendón, si esa fase reactiva no se controla, entra en una fase de degeneración en la que es incapaz de salir, porque los mecanismos de curación han fallado. Entonces es ahí donde los fisioterapeutas y, bueno, en general los sanitarios nos hemos encontrado con un conflicto importante y es, ok, cuando tengo un tendón en fase reactiva, tengo herramientas para revertir esa fase reactiva. Pero cuando tengo un tendón en fase degenerativa, con cambios en la matriz extracelular, no hay protocolo de cargas que consiga revertir esa entidad patológica de forma eficiente. Y si no, ahora después debatiremos sobre esto, pero es muy, 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 muy difícil, solo con trabajo activo, revertir y mejorar no voy a decir al 100%, pero al 90%, los cambios degenerativos que se han dado en un tendón que lleva con ese proceso de mala reparación desde hace meses o años. ¿Vale? No os hablo de semanas, ¿eh? Os hablo de meses o años, de tendones que están muy, muy, muy fastidiados, que ecográficamente ves los cambios y dices, wow, esto no es un tendón con un pequeño problema, es un tendón con un gran problema. Y entonces aquí, ¿qué hacemos, no? Hay un debate en torno a esto bastante importante y es que realmente no tenemos claro a día de hoy qué es lo que provoca el dolor en el tendón. Hay muchas hipótesis al respecto, muchísimas. Una de ellas es la neovascularización asociada al tendón. Otra es pues, los fracasos en los procesos de recuperación que provocan una inflamación persistente y eso despierta la respuesta de dolor. No lo sabemos aún, no lo tenemos muy claro. Lo que sí sabemos es que las estrategias conservadoras en muchas ocasiones fracasan, sobre todo en pacientes que tienen un perfil deportista. Puede que un protocolo de cargas en un tendón muy degenerado en una persona que no hace deporte consigáis cambios consigáis cambios positivos. Pero en un paciente que hace deporte y que quiere volver a correr y a saltar y a jugar a fútbol o a básquet o a tenis, solo con ejercicio a veces nos quedamos cortos. Entonces es en ese punto en el que la electrolisis tiene sentido. La electrolisis, al final, chicas, chicos, lo que pretende es inducir una respuesta inflamatoria controlada en el tejido a través de la corriente provocada por nuestro dispositivo que pasará a través de la aguja, entrará en el tejido y provocará esa inflamación controlada. Trabajamos con una corriente galvánica continua. Esa corriente galvánica tiene la capacidad de provocar una respuesta muy diferente a la respuesta que puede provocar cualquier otro tipo de corriente. Habréis escuchado esto y en muchas formaciones se escucha lo de que la electrolisis mejora la organización del colágeno, ¿vale? Yo aquí matizaría algo. Realmente mejora esa desorganización del colágeno a través del estímulo con nuestra aguja, porque conseguimos una lisis del tejido y conseguimos estimular la matriz extracelular, ¿sí? Pero realmente lo que después dispone las fibras de colágeno de forma eficiente es la carga que le administremos al tendón, ¿vale? Este matiz es importante.
Y también mejora la fibrosis por el propio efecto de la corriente galvánica y la lisis que se provoca en el tejido. Además de todo esto, se cree o parece ser que la electrolisis atrae a macrófagos con el fenotipo M2, que ya sabemos que son súper interesantes para estimular el proceso de reparación. Realmente, lo que parece que la electrolisis hace es provocar una especie de reseteo muy localizado en el sistema para que el cuerpo de nuevo vuelva a reparar en aquel lugar en el que ha dejado de hacerlo. Como os decía, la electrolisis utiliza una corriente galvánica que estimula una inflamación controlada y provoca una cascada de señales que reactiva el proceso de curación. Esto promueve la producción de colágeno tipo 1, pero ojo, que la deposición de colágeno se da gracias a la administración de la carga post-tratamiento, ¿vale? La electrolisis también nos ayuda a una cosa muy importante y es a mejorar la rigidez del tejido. Y de esto hablamos en la formación. Una de las aplicaciones que más beneficio tiene en la rodilla cuando os encontréis, y lo comentamos el otro día, con una fibrosis de la grasa de Hoffa, es cuando conseguimos liberar ese plano entre la grasa y el tendón. ¿Por qué? Porque vuelven a deslizar de forma eficiente. Las cargas se vuelven a implementar mejor y entonces el tendón sufre menos. Y a partir de ahí lo tenemos mucho más fácil para trabajar. ¿Sí? También, por otro lado, sabéis que la corriente galvánica es una corriente que molesta ligeramente. Y por lo tanto, ya sabemos que si provocamos un estímulo de dolor, vamos a activar la inhibición descendente, la propia analgesia en el paciente. Aunque no queramos, lo vamos a hacer, ¿vale? Porque es un estímulo doloroso. Así que como muy bien habéis razonado en el grupo antes, si os encontraréis con un paciente que tiene el sistema inhibitorio descendente no disponible, la electrolisis no sería la estrategia a utilizar hasta que ese sistema inhibitorio descendente volviera a estar disponible. ¿Vale? Esto ya son matices que no sé si en algún momento os han contado, pero son súper importantes. Y yo, desde luego, en ninguna de las formaciones que he hecho, nunca hablaron de esto, nunca, nunca, nunca. Y yo la verdad es que no entendía por qué no se contaba esta parte, si es súper importante. Al final lo que han conseguido es que la gente pinche porque sí, sin tener ni idea de lo que está haciendo. Así que, bueno, espero que vosotras y vosotros, los que estéis aquí, ya os lo he dicho, pero creo que sois gente que le dais un poco más al coco y eso me alegra. Otro de los beneficios que se cree que puede tener la electrolisis sobre un tendón tendinopático, un tendón muy degenerado, es que, como sabéis, la neovascularización asociada no solo dificulta la reparación por el exceso de vasos que presenta, sino que también a cada uno de esos vasos hay una ramita nerviosa asociada. Así que el tendón se encuentra hipervascularizado e hiperinervado. Esta inervación en exceso hace que al final sea una región que sea susceptible de recibir más inputs y por lo tanto, si nosotros somos capaces de modular esas ramas nerviosas, podemos encontrar beneficios a la hora de mejorar el dolor de la persona. Ya sabéis que cuando nosotros aplicamos electrolisis, se va a dar una reacción que es como la más evidente, es ese hidróxido de sodio, ese hidrógeno que se libera en la aguja cuando hacemos la aplicación, ese gas hidrógeno que vemos de una forma blanquecina en la pantalla de nuestro equipo. Y se cree también que ese es uno de los motivos por los que la electrolisis provoca toda la cascada de cambios que se dan cuando hacemos nuestras aplicaciones. Como os decía también, el proceso de lisis es realmente, o parece ser, también uno de los promotores de ese proceso de reparación. Y como os digo siempre, es esencial que combinemos todo esto con la parte activa, ¿vale? No nos vamos a meter en todo el mecanismo que se provoca cuando aplicamos la electrolisis porque es un rollo tremendo y ya lo tenéis dentro de la formación, ¿vale? Pero simplemente que tengáis una idea de por qué y cuándo se haría y cuándo no. Vamos a poner ahora un caso, ¿vale? Un caso súper sencillito. Una tendinopatía rotuliana, como esta que estáis viendo en la imagen. Aquí estaríamos cortando el tendón en transversal. Es un paciente que llega con dolor en el tendón de 2 años de evolución. Es una persona que sigue haciendo deporte a pesar del dolor.
ya he encontrado las estrategias para manejar más o menos los picos y los valles de dolor, pero siempre tiene dolor. Y su tendón se ve como estáis viendo en la imagen. Una gran área focal hipoecoica en la interfase profunda, degeneración del colágeno en la interfase superficial, hay una pérdida del patrón fibrilar y por lo tanto sabemos que estamos ante un tendón con una degeneración importante. Es un paciente que tolera bien la corriente y esto sabéis que es un dato interesante a la hora de decidir qué intensidad aplicamos con nuestro dispositivo. Podemos trabajar con intensidades más bajas, aunque los tiempos de tratamiento sean más largos para llegar a la misma carga final, o podemos trabajar con intensidades más altas si el paciente tolera bien la corriente. El tratamiento se acortará en el tiempo porque llegaremos antes a la carga final acumulada. Y esas serán las dos opciones con las que tendremos que jugar en cada uno de los tratamientos que hagamos. ¿Sí? El tratamiento conservador, en este caso, en este paciente, ha fracasado y viene a consulta pidiendo un plan B porque el plan A ya tiene claro que no le funciona. Os hago este razonamiento porque en muchas ocasiones os podéis encontrar con pacientes no deportistas que presenten este tendón y que quizá con cargas la persona maneje genial la tendinopatía y no sea necesario introducirnos dentro del tendón para estimular nada, ¿vale? Pero para aquellos escenarios rebeldes, complejos, donde todo lo demás ha fracasado, vamos a aplicar electrolisis. A diferencia de lo que os propondrían los australianos, que os dirían, no os metáis en el gap del tendón. Es absurdo meterse ahí, porque ahí las células no tienen la capacidad de hacer absolutamente nada. Hay que centrarse en el tejido sano, ¿no? Habréis escuchado lo del agujero del donut y demás. Bueno, pues aquí vamos a hacer justo lo contrario. Nos vamos a meter de lleno en ese agujero, con el objetivo, con la intención de mejorar las características de ese área y conseguir que las células tengan la capacidad suficiente como para mejorar las características de la matriz extracelular y que junto con la carga que nosotros administremos al paciente post-tratamiento, se empieza a depositar más colágeno 1 en ese tendón, las fibras de colágeno se empiecen a alinear y la capacidad de tracción del tendón mejore. En un tendón con esta degeneración y con este tiempo de evolución, tendríamos que administrar una carga súper alta, ¿vale? Unos 22.000 milijulios. Utilizaríamos entre 0,9 y 1,5 miliamperios dependiendo el voltaje del dispositivo que utilicéis, ¿vale? Ya sabemos que si vuestro dispositivo trabaja con un voltaje más alto, las intensidades que utilizaréis serán más bajas que si trabajáis con un dispositivo que tiene un voltaje más bajito, ¿vale? ¿Dónde tendréis que subir la intensidad? La aplicación girará en torno a los 3 minutos, más o menos, ¿vale? Todo esto ya lo explicamos dentro de la formación y ya os dije siempre, y lo voy a repetir hasta la saciedad, son tablas aproximadas que nos tienen que servir para entender un poco por qué esas cargas acumuladas, por qué esos parámetros, por qué esas intensidades, pero todos esos porqués tienen una respuesta en base a lo que conocemos a día de hoy. Y esto es muy probable que cambie en los próximos meses o años, y ojalá sea así. Cuando eso se dé, pues bueno, os daremos los valores nuevos que se hayan investigado. ¿Ok? Para tratar una tendinopatía rotuliana, muy importante, desinfectamos la zona, ya sabéis que tenéis que poner el cubresondas, también sabéis que en los vídeos que os hemos hecho no veis el cubresondas porque estéticamente quedaban peores y al final es un vídeo y como las indicaciones están dadas al principio, ponedle siempre cubresondas a vuestra sonda, ¿vale? Porque os protegéis vosotros, protegéis a vuestro ecógrafo, protegéis al paciente, ¿ok? Desinfectamos con clorexidina, dejamos que la clorexidina haga efecto y entonces ya está todo preparado para poder hacer la aplicación. Las agujas preferiblemente de 0,30 si tenéis, ¿sí? Una vez aquí, lo que vamos a hacer es, primero, haremos una exploración del tendón en un corte longitudinal. Vale, un segundito. En el corte longitudinal valoraremos la disposición del patrón fibrilar, veremos la interfase respecto a la grasa de Hoffa, valoraremos cómo está la rótula, valoraremos si calcificaciones o no, dónde hay nueva escolarización, dónde están las áreas anecoicas, ¿sí? Imaginemos que el tendón que vamos a tratar es este, ¿ok? Entonces, siempre la valoración se tiene que dar en los dos cortes, tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal.
Y una vez tenemos el corte transversal, que aquí lo estamos viendo, vamos a imaginarnos que nuestra zona hipoicoica se encuentra en la interfase profunda. Para tratar las tendinopatías rotulianas, yo os recomiendo que lo hagáis siempre, siempre en el corte transversal. Molesta menos, abarcáis más área y el paciente lo tolera bastante mejor. Antes, o hay algunos abordajes que se recomiendan hacerlos en dirección al pico de la rótula, pero suelen ser mucho más molestos, porque la inervación de la cara anterior y del pico de la rótula es más abundante que si lo hacemos desde el lateral. Solo por eso. Ya solo por eso la entrada va a ser más agradable y el paciente lo va a tolerar mejor. Por lo tanto, haremos un corte en eje largo, ¿vale? Veremos todo el cuerpo de la aguja y nuestra sonda estará en transversal. Imaginemos que la zona hipoicoica está donde más o menos os estoy señalando en el vídeo con la aguja y haremos la entrada poquito a poco desde el lateral. Una vez que hayamos penetrado en el tendón, podemos introducir un poco de corriente y el resto del paso de la aguja hacerlo con corriente. Es una zona bastante rígida. No será tan rígida cuando estéis valorando, cuando estéis tratando un tendón patológico, ¿vale? Los tendones patológicos, uy, perdona por el jaleo este de cámara, pero los tendones patológicos suelen tener menos rigidez, ¿vale? No cuestan tanto de invadir. Bien, una vez que estamos en el tendón, vámonos ahí, así os explico esta parte. Una vez que ya estamos en la diana del tendón, en la zona del gap, es decir, aquí, me tengo que centrar en introducir la carga acumulada completa poquito a poco, haciendo pequeñas entradas y salidas dentro del tendón. ¿Por qué? Porque me interesa estimular el tejido, ese tejido que ya sabemos en el que han fracasado los mecanismos de reparación. Así que vamos a hacer entradas y salidas repetidas con nuestra aguja, tratando de abarcar toda esa interfase hasta que yo administre la carga acumulada completa. Puede que os estéis haciendo una pregunta y es, ¿y podría introducir dos agujas, una por cada extremo, y así abarco más región del tendón? Sí, realmente también es una opción que podríais utilizar, pero va a ser más difícil así que movilicéis las dos agujas. El motivo por el que yo os recomiendo que utilicéis una única aguja y hagáis el abordaje con una única aguja es porque vais a estimular ese tejido y parece que es una indicación más correcta que simplemente dejar dos agujas conectadas como haríamos, por ejemplo, en una rotura muscular. ¿Sí? Bueno, para que veáis esto un poquito mejor, aquí más en detalle. Ahí simplemente, como veis, no es una entrada y salida agresiva, se hace muy despacito, no tiene que doler, el paciente no tiene que retorcerse de dolor, no es desagradable. Veis que realmente el estímulo que yo estoy provocando en el tejido es prácticamente mínimo. Y mirad la aguja cómo entra y cómo la voy a ir moviendo. No hace falta que hagáis entradas y salidas bruscas y si al paciente le molesta mucho, ajustad la intensidad. No tiene por qué ser una terapia desagradable y dolorosa, ¿vale? No tiene por qué serlo. Una vez que yo ya he aplicado mi carga acumulada final, es sencillo porque al paciente en esa sesión ya no le haré nada más. Mi recomendación es que en esa sesión, si hemos aplicado electrólisis, no hagamos nada más y que nos centremos en prepararle el protocolo activo que decidamos administrarle. Aquí os propongo dos opciones que están bastante validadas y suelen ir muy bien en el caso de las tendinopatías. Uno es el protocolo Heavy Slow Resistance o HSR y el otro es el protocolo de Silbernagel. Tienen algunas diferencias, ¿vale? Yo este primer protocolo se lo suelo recomendar a deportistas y el segundo más a gente de a pie que no tiene posibilidades de coger cargas muy elevadas y tiene más posibilidades para entrenar en casa. En función de su contexto, decido decantarme por uno u otro. El protocolo HSR, como os decía, utiliza cargas altas, ¿sí? Busca ir introduciendo una carga progresiva. Se trabajan con cargas súper altas, en torno al 1 RM,
y se va avanzando gradualmente hasta llegar a las 12 semanas. Es un protocolo largo. La frecuencia de entreno es de 2 a 3 veces por semana y esto es lo bueno de este entrenamiento. Y los ejercicios son muy fáciles, sí, muy clásicos. No hay ninguna rareza en ninguno de los ejercicios que se administran en este protocolo. Tenéis este paper para echarle un vistazo por si queréis profundizar un poco más en torno a esto. Pero son ejercicios como sentadilla, prensa, zancada. No hay más misterio. Las repeticiones se suelen hacer 4 series de 6 a 15 repes, con un descanso de 2 a 3 minutos entre repes, más o menos. Ya a medida que va avanzando el tratamiento, reducimos el número de repes y se incrementa la carga. ¿Vale? El protocolo de Silbernagel, en cambio, combina tanto excéntricos como concéntricos y se divide en fases que permitan una progresión gradual. En la fase inicial se empieza con cargas bajas y altas repeticiones, con el propio peso, y se va progresando según tolerancia del paciente. En este protocolo, pero también deberéis hacerlo en el HSR, se utiliza el modelo de monitorización del dolor. Yo aquí matizaría algo y es que a mí no me gusta en exceso que los pacientes se vuelvan hipervigilantes en torno al dolor de su tendón. Es cierto que la monitorización del dolor en el tendón es importante para no pasarnos de carga y para no quedarnos por debajo, pero me he encontrado con pacientes, especialmente pacientes deportistas, que suelen ser muy obsesivos, que se vuelven locos apuntándolo todo y ponen demasiado foco en el dolor y eso tampoco es positivo para la recuperación. Por lo tanto, atended un poco al perfil de pacientes. Si veis que son pacientes muy obsesivos e hipervigilantes, no les monitoricéis, no hagáis que se monitoricen el dolor. Y si son pacientes que no van a estar muy pendientes de esto, pues sí que podéis enseñarles a monitorizar el dolor. Cuando hablo de monitorizar el dolor, me refiero a, en una escala de 0 a 10, trabajar en intervalos de seguridad de 3-4. Si el dolor se incrementa por encima de 3, tendremos que bajar las cargas o modificar el entreno, ¿vale? Pero en rangos de 1 a 3 estamos en rangos seguros, en rangos de dolor de 1 a 3. Como os decía, este primer entreno, beneficios que tiene, pues que se entrena menos veces, menor frecuencia y es más adaptable a un entorno de gimnasio. Y el protocolo Silbernagel, os lo dejo aquí por si queréis hacerle captura a esto. El hándicap que tiene es que hay que hacerlo muchas veces al día, ¿vale? 2, 3 veces al día y no todo el mundo lo va a hacer. Es cierto que es muy cortito, se hace muy rápido, pero bueno, hay que estar muy pendiente y generalmente los pacientes son poco aplicados. Así que, bueno, podéis jugar entre hacer una adaptación entre uno y otro en el que el paciente se compre peso para poder trabajar en casa y que en casa sea capaz de hacer este entrenamiento, hasta que llegue un punto en el que él sienta que de verdad ha mejorado y que, ostras, le renta apuntarse al gimnasio. ¿Sí? Y ya está, hasta aquí la parte de la presentación. Y ahora vamos a por dudas, preguntas, curiosidades que os surjan. Y no voy a ser pesada con el tema de la formación, pero me han dicho que, no sé, quedan poquitas plazas. Yo no sé si cerraremos mañana o pasado, pero por si acaso alguna o alguno está pendiente de entrar, simplemente que lo hagáis ya. Y esta noche a las 12 sube el precio, ¿eh? Eso sí que va a ocurrir. Y una vez dicho esto, dudas, preguntas, curiosidades, tengo ganas de saber qué pensáis. A ver, preguntas por aquí. Eh, Vale, Ángel pregunta, ¿qué pasa con las cargas con el multiaguja? Nada, lo mismo Ángel. O sea, al final vais a reducir el tiempo. Si metéis más agujas, va a ser menos tiempo. Ya está, no hay más complejidad. Chema pregunta, ¿el protocolo de ejercicio activo para tendinopatía rotuliana tipo DAFRE no serviría también? Estuvimos hablándolo el otro día. Sí, lo que pasa que fijaros, la tendinopatía aquilia, tanto la tendinopatía aquilia como la rotuliana, están tan estudiadas que hay muchos protocolos súper específicos para ellas, muchísimo, muchísimo. Entonces, yo recomiendo, y lo que recomienda la evidencia es que nos intentemos ajustar en la medida de lo posible a estos protocolos que ya han demostrado que consiguen mejorar las características del tendón.
¿sabéis? Más preguntas. Chema pregunta, ¿tendría sentido aplicar hielo frío en una fase reactiva para evitar la hipervascularización? Vale, esta es buena. Pensad una cosa, la inflamación en la fase reactiva es positiva y ya hemos dicho que en condiciones normales, si los mecanismos de curación del cuerpo no fracasan, lo normal es que esa inflamación se revierta de forma natural. Por lo tanto, no tendríamos por qué hacer nada más allá de aconsejarle a la persona un protocolo de isometría que sí va a aliviarle bastante y probablemente nos ayude a cortar esa neovascularización asociada. Vale, Abraham pregunta, me gustaría saber tu opinión acerca de la firmeza de los australianos con respecto a que no puede haber cambios en la zona del agujero del donut. Wow, es una pregunta muy guay y que yo también me hago muchísimo. Y podríamos debatir mucho al respecto. Al final es mi opinión y mi opinión aquí o sea, no es nada relevante. Pero es cierto que los australianos han investigado bastante en torno al tendón, pero no han investigado nada acerca de qué provoca una corriente en el tendón. Entonces creo que están como muy seguros de que es la carga la responsable de provocar los cambios, pero no son capaces de demostrar y de afirmar, más de afirmar, que en deportistas la carga es insuficiente para provocar cambios positivos. Entonces creo, no sé si es el ego y el haber afirmado durante muchos años que esto funciona, ¿no? Si yo digo que esto funciona, que esto funciona, que esto funciona, que esto funciona, si de repente desde fuera me empiezan a decir que hay otras estrategias posibles para que esto funcione mejor, si mi ego no me deja salir de ahí, es probable que yo siga en mi afirmación de esto funciona y rechazo lo otro. Entonces, bueno. No sé, creo que si se investigara mucho más y evidencia de más calidad, investigar en electrolisis, chicas, chicos, es súper difícil. Y os lo digo por experiencia. Lo viví, hicimos una investigación bastante tocha. De hecho, tengo pendiente, no sé si acabaré el doctorado en algún momento. Me quedé en el cuarto año porque estuve hasta las narices. Y esto os lo digo por aquí abiertamente. Si alguno o alguna se encuentra en ese punto, bueno, yo acabo un poco saturada de la universidad en general, pero la investigación está hecha, los datos están ahí, lo tenemos todo súper recogido e investigamos acerca de la tendinopatía rotuliana y la aplicación de electrolisis. Además, un estudio súper guay, donde había un placebo, había grupo control, hicimos 4 grupos, o sea, era un estudio que no se ha hecho a día de hoy. No sé si saldrá, no sé si lo acabaré sacando en algún momento de mi vida, pero los datos que recogimos ahí fueron increíbles. Em, y no sé por qué os estaba contando esto, porque me enrolló como las persianas, pero bueno, que al final sí, que la electrolisis sí provoca cambios positivos en el tejido. Solo hace falta investigar más y mejor al respecto. Ya está. Entonces, en el momento que los australianos vean que hay evidencia de calidad, empezarán a introducir la electrolisis. Ya está. Y siempre que no haya conflictos de interés en los estudios y demás, que ya sabéis que es un poquito complicado esto. Vale, a ver qué más por aquí. Pregunta iPhone si, que muy interesante todo, pero ahora está de moda las bañeras de hielo, pues entreno para aumentar vascularización y ayudar a bajar la inflamación. Sí, a ver, modas van a existir toda la vida. Y bueno, es que realmente si lo pensáis, ¿por qué por qué queremos dejar que nuestro cuerpo trabaje si lo hace bien? Es decir, la inflamación no es mala, no es mala. O sea, es un proceso natural, positivo, que ayuda a regular la homeostasis. Entonces, no sé por qué nos enfocamos en querer mejorar la inflamación o pararla si está en una fase en la que tiene que estar.
¿sabéis? Entonces, bueno, no sé, sé que tiene muchos beneficios y no me puedo poner aquí a hablar de las bañeras de hielo porque no tengo, no he investigado mucho al respecto, pero sí sé que tiene muchos beneficios a nivel de analgesia, activamos a tope el sistema inhibitorio descendente, me imagino que tendrá funciones súper positivas en el sistema inmune y, y será muy guay. Pero bueno, yo en una bañera de hielo por la mañana no me meto ni, vamos, ni lo callo, lo digo. En la clínica donde trabajo, dice Claudia, disponemos de ondas de choque. La mayoría de veces las usamos como primera opción. ¿En qué caso recomiendas usar directamente la electrolisis? Mirad, yo las ondas de choque, en caso de una tendinopatía degenerativa, las utilizaría si el paciente no es tolerante a las agujas. Pero si el paciente tolera bien las agujas y tolera bien la corriente galvánica, es un estímulo óptimo. Vale, Claudia, pero esto es una opinión, ¿eh? No hay nada al respecto. Nada, nada, nada. O sea que está genial también si decidís utilizar únicamente ondas de choque. Pero es cierto que algunos beneficios que vais a encontrar y que vienen motivados por el movimiento de la aguja dentro del tendón, con la onda de choque no se van a dar. Y la onda de choque es menos específica, aunque sea focal, ¿eh? Es menos específica. Va a ir a todo, al tejido que está bien y al que no. Ángel pregunta, ¿cuándo combinar láser, ondas de choque, sistema magnético de alta intensidad y TECAR? No sé si habéis visto las historias que hemos subido hoy en Easy, pero he puesto dos paellas, ¿vale? Una cosa que no era una paella, que son estas que, que les ponen de todo. No sé si sois de la Comunidad Valenciana, pero aquí se come mucha paella, ¿vale? Las paellas bien hechas no llevan casi ingredientes, son muy finitas y no necesitan mucho adorno. Cuando a las paellas les empiezan a poner mucha historia, mal asunto. ¿A que sí, Lucía? Las paellas, arroz con cosas, exacto. Bueno, pues si vosotros queréis hacer tratamiento con cosas, podéis ponerle todas las cosas que queráis. ¿Tiene sentido poner muchas cosas? Dice Chema, Roza Banda, arroz del señoret. Es que sí. No tiene sentido, chicas, chicos, poner muchas cosas. En una sesión, si mi objetivo es tratar el gap del tendón, mejorar las características de ese tejido, provocar una inflamación controlada e introducir un protocolo de cargas, ya está. Puedo tratar en la periferia, por ejemplo. Podría irme a el tercio proximal de la rodilla y utilizar el sistema superinductivo para activar o mejorar la función de la contracción del cuádriceps, que ya sabéis que se ve en parte un poco abolida por la desestructuración del tendón y de la matriz y de la falla en el deslizamiento de planos y la alteración en la transmisión de cargas. Vale. Podría tener sentido incluso aplicar PENS en las ramas que inervan al tendón rotuliano, que una de ellas sería el ramo patelar del nervio safeno. Podríamos tratar también las ramas geniculadas. Em, Podría tener sentido hacer algunas cosas, pero no tendría sentido utilizar todas las herramientas que tenemos porque al final el tendón va a necesitar dos cosas, un estímulo muy específico dentro de la matriz y una carga controlada para que ese colágeno se disponga de forma coherente. ¿Vale? A ver, Rosy. Claro, mira, Rosy dice, hablando de la inflamación, ¿no? Dice, es como la fiebre, siempre en parámetros que estén controlados, pues está bien, ¿no? Es un síntoma bueno, indicador de que tu cuerpo, tu sistema inmune está haciendo su función. Ella a sus hijas no les da antipiréticos hasta que no llegan a 38 y se recuperan. Exacto. O sea, de forma natural, nuestro cuerpo tiene los mecanismos suficientes como para solucionar los problemas. ¿Qué ocurre? Que esos mecanismos en muchas personas a veces fallan. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que actuar.
¿vale? Pero debemos conocer que de forma natural hay unos mecanismos que se van a dar. Es decir, si mi paciente llega a consulta hoy porque ayer se hizo un esguince, lo normal es que su tobillo esté así. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ayudarle a controlar un poco esa inflamación, pero no, mi objetivo no tiene que estar en cortar esa inflamación, porque esa inflamación va a estimular los procesos de reparación naturales, ¿vale? Más dudas, preguntas. Hoy estamos on time, ¿eh? Hoy he dicho, va, hoy en una hora tengo que cerrarlo, que si no me enrollo mucho, se os hace súper tarde. Ángel dice, electrolisis en paratenón. Yo no recomiendo tocar el paratenón, es la parte más inervada del tendón. Con electrolisis no. Si queréis con PENS, sí, ¿vale? Vale, Ángel, con PENS sí tendría sentido, si queremos modular. Pero si os metéis con electrolisis en el paratenón, probablemente incrementéis. PENS a 100 hercios, sí. Podríais jugar un poco con las dos, pero sí, yo me quedaría con un protocolo gate control. Ahí. Dice Chema, en ramas nerviosas superficiales, usar estimulación cutánea también serviría. Es diferente, ¿eh, Chema? O sea, el estímulo que vamos a provocar es distinto. Pensad que el electrodo en el PENS es la aguja y vamos a llegar al tejido diana directamente. Con el TENS clásico nos quedamos en la superficie. Entonces, el estímulo es súper distinto. Lo puedes utilizar para generar analgesia, o sea, vas a activar, si el paciente lo tiene disponible, vas a activar su gate control. Perdón, su sistema inhibitorio descendente, pero depende para qué. Yo lo utilizo, por ejemplo, muchísimo, 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 el TENS clásico para mandárselo a los pacientes y que se lo pongan en casa. Pero yo en consulta lo que intento hacer es llegar y hacer todo lo que el paciente no puede hacer en casa. Vale, Santiago pregunta, ¿el número de aplicaciones de electrolisis en el tendón rotuliano lesionado dependerá de la clínica o de la imagen ecográfica? Muy bueno esto. Hay que hacer como, esto lo explicamos dentro de la formación, hay que hacer como un mix entre cómo está la imagen, que igual esto os choca porque sabemos que la imagen no siempre está relacionada con el dolor y con la alteración en la función del paciente. O sea, yo he visto muy pocos tendones altamente degenerados que no tienen dolor, pero hay alguno que está en ese cajón, ¿no? Pero para aplicar electrolisis tenemos que tener en cuenta cómo está la imagen, cómo está percibiendo el paciente el dolor y qué limitación tiene y cuál es el tiempo de evolución. Generalmente, a menores tiempos de evolución, las cargas que introduciremos, los milijulios que introduciremos en el tejido serán menores que los milijulios que introduciremos en el tejido si la degeneración es mayor. También habrá una diferencia entre la carga que yo voy a introducir en el tejido si es un tejido muy fibrosado, así no es un tejido tan fibrosado. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un tendón tendinopático con calcificaciones asociadas. Es un tendón que va a estar altamente fibrosado. Por lo tanto, y me tocará trabajar con intensidades y con cargas acumuladas un poco más altas que si me encuentro con un tendón con dos pequeños focos anecoicos muy localizados, donde podré trabajar con cargas más bajas. Sí, ya os digo que todas las cargas que os vais a encontrar son más o menos orientativas atendiendo a todo esto, al tiempo de evolución, a la resistencia del tejido, a las características del propio tejido, a la rigidez del mismo. Y en base a eso se dividen o se clasifican las cargas acumuladas en los diferentes tejidos, en tendón, cicatriz, vientre muscular, ligamento, cápsula y según las fases, aguda, intermedia o avanzada. ¿Ok?
Dice Chema respecto al TENS clásico, pero al final despolarizas el nervio, ¿no? Entonces estamos estimulando el nervio. Sí, sí, o sea, si con el TENS vais a provocar analgesia, chicas, chicos, pero vais a actuar a un nivel menos específico y el estímulo es menos potente y de esto hay bastante evidencia, ¿eh? Cuando se compara TENS versus PENS, no es que el TENS sea malo, ¿eh? No es que el TENS sea malo, ni, vamos, es perfecto, es genial. Es genial, es una estrategia analgésica increíble para que vuestros pacientes se la puedan administrar en casa. Brutal, ¿vale? Pero cuando comparamos el efecto de la corriente TENS versus la PENS, el PENS a nivel analgésico es superior. Tiene sentido porque llegamos en profundidad a la diana. Vale, Rosy pregunta, tendón con dos focos, ¿la carga acumulada en total entre los dos o cada foco necesita su carga total? Vale, muy buena pregunta esta. Imaginemos que nos encontramos este tendón, ¿vale? Aquí está la zona de degeneración y tengo aquí dos focos hipoecoicos. Si en el corte transversal con vuestra aguja podéis abrazarlos los dos, lo hacéis con una única aguja. Y si están muy distales, ¿vale? De tal forma que no podéis atravesarlos con una única aguja, introducís dos agujas y colocáis un pulpo. Y ya está. Y la carga total la repartiríamos entre los dos para no sobreestimular al tendón, ¿vale? Porque ya os hemos pautado cargas acumuladas que en estadios degenerativos son bastante altas, ¿vale? Pero no multipliquéis por dos esa carga acumulada porque sería excesivo. Ya os digo que no hay valores cerrados en torno a la carga acumulada. No hay valores cerrados, hay valores aproximados. Vale, Chema habla de microcorrientes y demás. Sí, podéis combinarlo, ¿vale? Os he preparado también, tenéis una clase en la formación donde os hablo de microcorrientes, alto voltaje, cómo combinar esto, propuestas y demás, porque un día salió en el chat y dije, bueno, voy a dejarles esto un poquito más claro para que sepan cómo utilizarlo y cómo sacarle un poco más de partido. Mónica pregunta, ¿qué pasa cuando te pasas de carga acumulada? Pues que es muy probable que provoques una inflamación exagerada y que el paciente esté más días de los que debería con dolor. Pero ya está, a día de hoy no conocemos o no se ha descrito ningún caso en el que haya ocurrido algo en el que hayamos puesto al paciente en un compromiso vital, ¿vale? Por lo tanto, pues simplemente que le vas a provocar más dolor y una respuesta inflamatoria no controlada o menos controlada. Vamos. Venga, dos, tres últimas preguntitas, chicas, chicos, y nos marchamos a descansar. ¿Os han gustado los directos de esta semana? ¿Os han servido? Ya hasta dentro de unos meses no volveremos a tener así, ¿no? Pero ¿os han ayudado? ¿Os han dado ideas? Qué guay, Chema. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Por lo menos os han quedado claros conceptos que puede que tuvierais un poco difusos. Qué bien, qué guay, Rosy, Sara, Lucía, Víctor, Leroy, Lucía, qué guay. Miriam dice que le falta el de ayer por ver, pero genial. Hala, Jordi, un antes y un después, eso es genial, ¿eh? Qué bien. Me alegro un montón, ¿eh? De verdad. ¿Estáis dentro de la formación? Ya sé de algunos de los que estáis aquí que sí. No sé si hay gente que no. Bueno, pues nos veremos entonces en los directos que tenemos pendientes, ¿vale? Qué bien, Zaida, qué guay, qué guay. Pues nada, ya nos veremos más en Petit Comité, aunque hoy somos aquí poquitos. Nos veremos dentro de la formación y seguiremos aprendiendo. Va a ser un año intenso. Ya veréis que no vais a dejar de aprender, ¿eh?
Así que genial. Jo, eso es un piropazo, ¿eh, Lucía? Qué guay, qué guay, qué guay. Y me encanta escuchar lo bueno y lo malo, ¿eh? Que gracias a, sobre todo a las críticas constructivas, aprendemos mucho. Yo soy la primera crítica conmigo, así que también si hay algo en algún momento que nos mola, recibo muy bien las críticas. Qué bien, Julie. Qué guay. Julie, ¿veis? Aún no utiliza invasiva, pero ahora entiende mejor a sus compañeros de trabajo. Genial, pues cuando empieces a utilizarla ya tendrás claros muchos conceptos clave y seguramente metas la pata mucho menos de lo que lo harías sin conocer todo esto. Es genial. Por eso os decía ayer, cada uno a su ritmo. Hay gente que ya está preparada para empezar ahora con invasiva y hay gente que aún no. Y yo a la gente que no les digo, no es vuestro momento, ya entraréis más adelante. Y así es como de verdad se aprende. Qué guay, chicas, chicos. Pues nada, si os parece y si no tenéis más dudas, nos marchamos. Muchísimas gracias otra vez. De verdad que sois geniales. Lo comentaba esta mañana con los compis y decía, qué suerte, tío, qué guay, qué suerte. Me siento súper afortunada de que estéis aquí, que queráis aprender, que seáis tan majos y tan majas, que, que hagáis críticas tan constructivas y que tengáis tantas ganas de hacer las cosas bien. Hay pocos fisios así. Así que tengo mucha suerte, tenemos mucha suerte en ISI de tener a grupos de personas con esa energía tan bonita. Bueno, chicas, chicos, un placer. A descansar, buenas noches. Mañana os dejaremos colgado el directo, ¿vale? Por la mañana lo tenéis. Si me da tiempo ahora, incluso os lo cuelgo ahora. Recordad que esta noche sube el precio de la formación, ¿vale? Por si tenéis algún compi que aún no se ha apuntado y está pendiente. A las 12 lo subimos el precio. Mañana seguimos por el grupo. Chao, 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 chao.